Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 1. Esta es la actividad número 6 del Producto Integrador de Aprendizaje de la materia de Matemáticas 3. Y aquí los integrantes. Del lado izquierdo se puede observar el índice y procederemos a la introducción, donde en el presente trabajo que se realizó en equipo para la realización de un problema asignado por el profesor, sobre la aplicación de las ecuaciones diferenciales. En el problema nos vimos enfrentados a resolverlo a través de la ley de Hooke y una ley que se especializa en la elasticidad y la segunda ley de Newton. A continuación, una explicación de la ley de Hooke. Buenas tardes. La ley de Hooke, la ley de elasticidad de Hooke o ley de Hooke establece la relación entre el alargamiento o estiramiento longitudinal y la fuerza aplicada. La elasticidad es la propiedad física en la que los objetos son capaces de cambiar de forma cuando actúa una fuerza de deformación sobre un objeto. Constante del resorte. Se tiene un resorte al que se le aplica una fuerza de tensión de manera que el resorte se alarga a una distancia. Según la ley de Hooke, la fuerza aplicada debe ser proporcional a la deformación producida y la constante de proporcionalidad es la letra K, la cual es específica para cada resorte. Esta constante dependerá no solo del tipo de material del que está hecho el resorte, como el acero, el aluminio, hierro, etcétera, sino del diámetro del alambre e incluso de la distancia entre dos vueltas consecutivas de la hélice que forma el resorte y el diámetro de la misma. La ley de Hooke para el resorte se describe como fuerza es igual al índice de proporcionalidad por la distancia. La fórmula de la ley de Hooke para resortes define la fórmula más común de la ley de Hooke es la siguiente: F es igual a menos K por la longitud, donde F es la fuerza deformante, delta L es la variación que experimenta la longitud del resorte, ya sea una compresión o una extensión, y la letra K es la constante de proporcionalidad, bautizada como constante de resorte, generalmente expresada en newton sobre metros. Para el cálculo de la delta de longitud, es decir, la deformación del objeto, es necesario conocer la longitud inicial y la longitud final. La segunda ley de Newton define la relación exacta entre fuerza y aceleración matemáticamente, que dice así: la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él e inversamente proporcional a la masa del objeto. Masa es la cantidad de materia que el objeto tiene. La misma fuerza ejercida en una masa más grande produce una aceleración correspondiente más pequeña. Una vez que mis compañeros de manera clara y brevemente explicaron lo que es la ley de Hooke y la segunda ley de Newton, yo me encargaré de realizar el primer paso para la realización del problema propuesto por el docente. El problema propuesto dice que una fuerza de 400 newtons alarga 2 metros un resorte. Una masa de 500 kilogramos se une al extremo del resorte y se libera inicialmente desde la posición del equilibrio con una velocidad ascendente de 10 metros sobre segundo. Encuentre la ecuación de movimiento. El primer paso para realizar este problema es despejar la ley de Hooke y la segunda ley de Newton, donde los datos son una fuerza de 400 newtons, la X, que es el desplazamiento, son 2 metros, la masa son 550 kilogramos y una velocidad de 10 metros. Aquí, para poder explicar mejor, volveré a citar lo que es la ley de Newton, que F es igual a masa sobre aceleración, que aquí podemos ver, y la ley de Hooke dice que la fuerza aplicada en un resorte es igual a la constante de elasticidad,
la cual será multiplicada por la resta de la longitud final después de haberse aplicado una fuerza en el resorte menos la longitud inicial, que aquí podemos ver. Aquí se nos dice que la masa colocada en un extremo del resorte se libera inicialmente en equilibrio. Esto quiere decir que en un sistema que se encuentra en equilibrio se utiliza este razonamiento que dice que la masa multiplicada por la gravedad es igual a la constante de elasticidad multiplicada por la S, donde la S es el alargamiento o el desplazamiento que el resorte recorrió, que aquí se nos dice que fue de 2 metros. Bueno, al realizar el despeje obtenemos que la masa se multiplica por la aceleración, esto porque la gravedad es la aceleración. Bueno, la masa multiplicada por la aceleración es igual a la masa por gravedad menos la constante de elasticidad, la cual está multiplicando la suma del alargamiento o desplazamiento del resorte, que es la S, más la longitud final. Al pasar hacia la izquierda la S, se cancelaría la masa por gravedad menos K por S. Esto debido a que usando el razonamiento realizando correctamente el despeje, dejando solamente la multiplicación de masa por aceleración, y se sumaría por la constante de elasticidad y se multiplicaría esto por la longitud final igualada a 0, como aquí podemos ver. Despejando correctamente la ley de Hooke y la segunda ley de Newton, la multiplicación de la masa por aceleración se convertirá ahora en la segunda derivada del desplazamiento, la aceleración, y esto sumará a la constante de elasticidad y se dividirá entre la masa multiplicado por la longitud final igualado a 0, obteniendo así la ecuación que nos servirá para el siguiente procedimiento. Al realizar correctamente el despeje, obtenemos esta fórmula que dice que W al cuadrado es igual a la constante de elasticidad sobre masa, como aquí vemos. Esta ecuación tiene dos condiciones, la primera dice que X evaluada a 0 es igual a A, y A es igual a la distancia desplazada, como primera condición. Como segunda condición, aquí podemos ver que es la derivada de X evaluada a 0 es igual a la velocidad de desplazamiento. Una vez realizado el despeje y obteniendo esta fórmula y acatando estas condiciones, podemos obtener la solución general del problema, donde se nos dice que la X está multiplicando en función del tiempo, como podemos ver aquí subrayado, y esto es igual a la constante 1, la cual tiene una función trigonométrica coseno, la cual estará multiplicando a la W por tiempo, donde la W, como podemos ya ver aquí, se obtiene de la división de la constante de elasticidad entre la masa. Y esto será sumado por la constante 2, pero esta vez tiene consigo una función trigonométrica seno, y nuevamente se multiplicará la W por tiempo, como podemos ver aquí. Una vez realizado el paso 1, el cual, recapitulando, era despejar la ley de Hooke y la segunda ley de Newton para obtener así la solución general del problema, a continuación mis compañeros procederán a encontrar los valores de las dos constantes, tanto de C1 como de C2, para consiguiente sustituirlas en esta solución general, al igual que sustituir el valor de W y el valor de tiempo. Gracias.
Bueno, para el paso 2 vamos a tener que buscar la constante o la incógnita que nos dará que nos dará el valor que será usado en la ecuación de movimiento. Primeramente tenemos que encontrar la constante de elasticidad usando la fórmula de la ley de Hooke, donde K es la constante de elasticidad, que es nuestra incógnita, F el nudo de fuerza y X la longitud del resorte. Vamos a utilizar la ley de Hooke sustituyendo los valores y esto nos dará como resultado un valor de 200 kilogramos sobre segundo cuadrado. En la siguiente parte vamos a tener que obtener nuestra incógnita para usarla en la ecuación de movimiento. Usando usando la segunda ley de Newton, donde vamos a obtener esta fórmula que fue explicada anteriormente por mi compañero en el paso 1. Será la frecuencia angular. En esta fórmula es obtenida de la fórmula de la explicación. Sustituimos la constante de elasticidad obtenida anteriormente, dividida por la masa que está unida al extremo del resorte. Para seguido esto hacer un despeje obtenido a la raíz de 4, siendo que esta fórmula será la frecuencia angular, que nos daría un valor de 2. Por último, para obtener el valor, el segundo valor, vamos a tener que usar una fórmula que nos dará un valor de menos 10. Este menos 10 es obtenido debido a que la reacción de la fuerza del resorte siempre se pone a la constante del desplazamiento. Al ser una velocidad ascendente, indica un menos 10. Y para finalizar con el paso número 4, utilizamos de nuevo nuestra ecuación del movimiento, que era x por tiempo es igual a la constante 1 por coseno por frecuencia angular por tiempo más constante 2 seno frecuencia angular por tiempo. Tenemos estas dos ecuaciones de la ecuación principal que derivamos al principio, donde el 50 corresponde a la masa y los 200 corresponden a la K de la constante. Y en la segunda ecuación, los 4 corresponden a la frecuencia angular cuadrada. Tenemos nuestra ecuación y sustituiremos en esta la frecuencia angular, que va a ser 2. ¿Por qué fue 2? Porque recordamos que teníamos la fórmula W cuadrada es igual a K entre distancia, perdón. Y recordamos que salió W cuadrada es igual a 4. Bueno, pasamos ese cuadrado para el otro lado, convirtiéndolo en raíz. Raíz de 4 es igual a 2 y así es de donde salió el 2. Recordando las condiciones del principio, donde x por tiempo es igual a distancia desplazada y la derivada de esta va a ser igual a la velocidad del desplazamiento. Teniendo ya nuestra ecuación del movimiento, sustituimos el tiempo, que en este caso va a valer 0. Y aquí el seno de 0 va a ser 0, se va a cancelar y tenemos la constante de 1 que va a valer 2. Teniendo esto, sustituimos de nuevo, pero ahora vamos a aplicar la ecuación x es igual a, que es igual a la constante por coseno por WT más constante 2 por seno por WT, recordando que la A va a valer menos 10, que es la velocidad. Teniendo esto, se va a volver a cancelar lo que es el seno y el coseno va a valer 1. Entonces, vamos a tener menos 10 es igual a 2, a segunda constante, recordando que la constante 1 vale 2, que es lo mismo. Después vamos a pasar el 2 dividiendo al 10, que nos va a quedar menos 10 entre 2, y la constante va a valer menos 5. Teniendo ya estos dos resultados, vamos a sustituir la ecuación del movimiento, y nos va a quedar la solución general, que va a ser x por tiempo, que es igual a 2 coseno 2t, menos 5 seno 2t. Y esto sería todo. Muchísimas gracias por su atención.